Hola, bienvenido. En este video estaremos haciendo un breve resumen del libro de Números, el cuarto libro de la Biblia, para darle continuación a la serie que tenemos en este canal, la Biblia, libro por libro. Así que sin más, vamos con el intro e iniciemos con este video. ¿Qué significa el libro de Números? El nombre que se le dio en la Septuaginta es aritmoi, que tiene que ver con números. Y esto es por los innumerables censos y datos numéricos que tenemos en el libro de Números, por eso su nombre. Tenemos un censo en el capítulo 1 y en el capítulo 6 y, como he dicho, algunos otros datos numéricos. Ahora bien, en la Biblia hebrea, este recibe un nombre más descriptivo y es Bemindar, que significa en el desierto. Y esto es porque la historia en el libro de Números se da en el contexto geográfico del desierto. Y aquí vemos historias muy interesantes como los espías en Canaán, la rebelión de Coreb, la vara de Aarón que reverdeció, la serpiente de bronce, Balaán y su asna y otros sucesos menos conocidos. ¿Quién escribió el libro de Números? Bueno, según la enseñanza judía cristiana o judeocristiana, se cree que el libro de Números fue escrito por el gran dador de la ley, Moisés. Y vemos una referencia a esto en Números 33:2, donde nos dice: Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Aquí vemos la clara referencia de Moisés escribió. Ahora bien, en los círculos más liberales, este punto está muy desacreditado. No se cree en la autoría mosaica del libro de Números o de los demás libros del Pentateuco. Te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba y en la descripción para que puedas ver estos videos después de este. ¿Cuándo se escribió el libro de Números? Bueno, si se acepta la autoría mosaica, este libro fue escrito aproximadamente por el año 1400 antes de Cristo, poco antes de la muerte de Moisés. Y es que las historias que vemos en el libro de Números se dieron en el contexto del desierto y tuvieron la duración de 40 años, poco después del libro de Éxodo. Por eso se ubica en el 1400 antes de Cristo. Ahora veamos personajes claves en el libro de Números. Tenemos a Moisés, Aarón, María, Josué, Caleb, Eleazar, Coreb y Balaán. Es interesante que también veamos los lugares claves en el libro de Números. Tenemos el monte Sinaí, la tierra prometida que es Canaán, Gades, el monte Or y los campos de Moab. Veamos ahora las palabras claves en el libro de Números. Tenemos censo, es una palabra que se repite mucho en el libro de Números, murmuración, pureza y tabernáculo de reunión. Ahora veamos el trasfondo y el tema del libro de Números. Bueno, el trasfondo y el tema del libro de Números tiene que ver con su propio título en hebreo, que es en el desierto. Este es el tema en el libro de Números, porque vemos cómo el pueblo de Israel dura aproximadamente 38 años dando vuelta en el desierto. Desde su salida, esto está en el libro de Éxodo, desde su salida del monte Sinaí hasta llegar a los campos de Moab. Es bueno saber que estas innumerables vueltas que dio el pueblo de Israel en el desierto fue por su incredulidad. ¿Cuál es el propósito del libro de Números? Bueno, el propósito es relatar cómo el pueblo de Israel se prepara para entrar a la tierra prometida y cómo pecaron delante de Dios y fueron castigados por Dios. Y por último, cómo se prepararon para intentarlo de nuevo. Eso es un tema muy importante, un propósito muy definido en el libro de Números. Es que ellos pecaron, fueron castigados, pero Dios le dio una oportunidad porque Dios
es el Dios de las oportunidades. Ahora veamos el bosquejo del libro de Números. Aquí voy a mencionar los puntos más importantes del bosquejo y lo voy a poner en pantalla. Si tú quieres verlo a detalle, pausa el video para que puedas ver. Bosquejo A, preparación para el viaje. Esto lo vemos desde Número capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 10, verso 10. Bosquejo B, primer acercamiento a la tierra prometida. Esto va desde el capítulo 10, verso 11, hasta el capítulo 14, verso 45. Bosquejo C, peregrinaje en el desierto. Desde el capítulo 15 de Números, verso 1, hasta el capítulo 21, verso 35. Bosquejo D, segundo acercamiento a la tierra prometida. Esto va desde el capítulo 22, verso 1, hasta el capítulo 36, verso 13. Ahora veamos los megatemas en el libro de Números. El primer megatema que vemos en el libro de Números es el censo. Moisés contó al pueblo 2 veces. La primera vez lo hizo para organizar el pueblo para que pudieran defenderse mejor. La segunda vez lo hizo para que se prepararan para la conquista del este del Jordán. El segundo megatema que vemos en el libro de Números es la rebelión. En Gades, 12 espías fueron enviados a la tierra prometida. De los 12, 10 dijeron que no se podía tomar la tierra y que había que volver a Egipto. Esto llevó al pueblo a rebelarse y no querer entrar a la tierra prometida. La rebelión del pueblo no empezó con una sublevación, sino más bien con una murmuración contra Moisés y contra Dios. Otro megatema que vemos en el libro de Números es el peregrinaje. Bueno, por la rebelión del pueblo, duraron 40 años dando vuelta en el desierto. Esto nos enseña cuál severamente puede castigarnos Dios por el pecado, porque el pecado tiene consecuencias. Estos 40 años dio lugar a que todo ese pueblo que tenía las costumbres de Egipto muriera en el desierto y dio tiempo a que se preparara una nueva generación para entrar a la tierra prometida. El último megatema que vemos en el libro de Números es Canaán. Canaán es la tierra prometida. Es la tierra que Dios le prometió a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo anhelaba entrar a esta tierra. Fue la promesa que Dios le dio desde el principio. Y Canaán iba a ser la morada del pueblo de Dios para que su pueblo se apartara para él y le adorara en espíritu y en verdad. Ahora vamos a este tema que es uno de mis favoritos. Cristo revelado en el libro de Números. Jesús es presentado en Números como el que provee. El apóstol Pablo escribe que Cristo era la roca espiritual que seguía a los israelitas por el desierto y les proporcionaba alimento espiritual. Esto está en Primera de Corintios capítulo 10, verso 14. Vamos a leer. Dice así: y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca que brotó agua lo vemos tanto en Éxodo como en Números. Y Pablo enfatiza que esta roca es Cristo, que alimenta a aquellos que son libertados de la servidumbre. También vemos que la figura mesiánica de rey es mencionada en el libro de Números por el profeta Balaam. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Sabemos que la Torá llegó a Babilonia y que algunos reyes del oriente leyeron esta profecía para luego ir a Israel y seguir la estrella. El libro de Números nos da una visión mesiánica del rey que había de venir. Por último, veamos al Espíritu Santo en el libro de Números. En el capítulo 11 del libro de Números se habla directamente de la unción del Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo en el capítulo 11 de Números unge para el liderazgo, este es el punto número 1, y también para inspirar la profecía. En el verso 16 vemos a Moisés implorando la ayuda de Dios para ejercer su liderazgo. Y dice que Dios tomó del espíritu de Moisés y lo puso sobre otros líderes, sobre otros hombres, para que ayudaran en esta labor, en este oficio. Y sabemos que a ese espíritu que se refiere es el espíritu, es la unción del Espíritu Santo de Dios. Dice que cuando el Espíritu Santo posó sobre los ancianos, estos comenzaron a profetizar. Eso es el verso 25. Hubo un momento donde Josué se quejó porque otros estaban profetizando. Y Moisés le dijo, ojalá que todos puedan profetizar. Y efectivamente, esto que Moisés pidió, lo vemos profetizado en el libro de Joel y cumplido en el libro de Hechos. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Bueno, hermanos y amigos, este ha sido el breve resumen del libro de Números. Si te ha gustado este video, recuerda dejar un buen me gusta, suscribirte al canal y compartir este contenido con otros. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes y recuerden, tenemos otros videos para que puedan ver esta serie. Tenemos el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico. Así que se lo dejo ahí en pantalla. Próximamente viene el libro de Deuteronomio.